Saludos amigos, hoy martes 28 de agosto de este año 2018. Así como les dije ayer que el centro de huracanes que tiene su sede en Miami, de los Estados Unidos, que es un observatorio modernísimo con recursos extraordinarios para seguir y predecir el comportamiento del tiempo y todo el ambiente climatológico, que ha dicho que lo que resta de semana, probablemente hasta el domingo, no habrá señales de cambios importantes en todo lo que es el clima relativo al Atlántico y el Gran Caribe. También debo decirles, porque es importante que eso se sepa, en razón de que septiembre ha sido históricamente el mes más activo desde el punto de vista climatológico para toda la región y en particular para la República Dominicana. Los cambios climáticos que se han registrado este año son tales que ni siquiera a estas alturas se advierte algún sistema que pueda traernos agua en un momento en que la sequía se hace presente. Y no solamente en República Dominicana, sino también en buena parte del Caribe y Centroamérica. Sin embargo, se está reportando que a partir del domingo próximo, agotada entonces la semana, pudiera generarse, y ya hay indicaciones allá en la costa africana, algún disturbio que tenga repercusión. ¿A qué se debe? Bueno, a que se ha registrado de improviso un incremento de la temperatura del agua submarina, lógicamente, allá por las costas africanas, por donde se generan siempre los disturbios que terminan convirtiéndose en tormentas y en ciclones. Bueno, pues nada, ojalá. La verdad que necesitamos agua, necesitamos agua. Los embalses se encuentran en niveles bajos todos, una reducción considerable. Si bien tienen suficiente agua para garantizar las cosechas básicas, pero esa agua hay que reponerla, como todos los años, como siempre. Así es que ojalá que este cambio de temperatura que se reporte en las últimas horas en las aguas del Atlántico cercanas al África tenga alguna repercusión favorable para el país. En lo que no debemos descuidarnos, y aquí quisiéramos hacer una observación crítica, ojalá que la interpreten con la severidad con que debemos hacer planteamientos que tienen relación con nuestro presente y futuro, es con las discusiones que desde hace meses, mucho más de un año, mantiene el gobierno de los Estados Unidos, y desde que tomó Trump la presidencia, mucho más activas, con los gobiernos de México y Canadá, para arribar a una revisión importante del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TELCAN. Digo esto porque sorprendentemente ni el Estado Dominicano, ni ninguna institución del Estado Dominicano, ni ninguno de nuestros sindicatos empresariales, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación de Industria de la República Dominicana, los inquietos de la Asociación de Industria Transformadora de Herrera, ni tampoco los sindicatos, nuestros líderes sindicales, los hacedores de opinión en el campo de la economía, los economistas tradicionales, nadie le ha hecho caso a la importancia que ha tenido desde el momento mismo en que el gobierno de los Estados Unidos proclamó la necesidad de revisar el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, la importancia que eso tiene en la República Dominicana, porque nosotros somos, al igual que México y Canadá,
miembros de un acuerdo de libre comercio de envergadura, una especie de matrimonio que no tiene vencimiento, que está supuesto a no provocar divorcio nunca, nunca. Por más que usted oyó al señor Trump mandar severísimos mensajes a los gobiernos de México y Canadá, todo el mundo sabía que eso iba a desencadenar lo que se anunció anoche, oficialmente ya. Hay un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos que revisa el TELCAN en lo que se refiere a la relación de esas dos naciones. Oigan esto, oigan ya lo que consiguió el presidente Trump. El presidente Trump consiguió que Peña Nieto, el presidente de México, negociase un acuerdo de libre comercio que suplante el existente, deberá oficializarse en los próximos días y semanas o meses, en el que se modifican cláusulas fundamentales. No se conocen todo, pero ya se ha dado a conocer algunos avances, que se los voy a comentar ahora, fundamentales de comercio entre esos dos países. Un acuerdo que parecía ser intocable por mucho tiempo, que opera desde el 1994, Desde el 1994 opera el acuerdo TELCAN entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, esa opción que se ha abierto y que ya se oficializó anoche, que está tomada, a nosotros no nos interesa, precisamente a lo que más ha perjudicado hasta el momento y a quienes más amenaza gravemente el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, que es la República Dominicana. Ustedes saben por qué. Porque una estructura productiva muy débil, poco eficiente comparada con los Estados Unidos mismos y además con algunas naciones centroamericanas, principalmente en el campo de la agropecuaria, también en la manufactura, que se acostumbró mucho, más de lo que ustedes se imaginan, a una estructura protegida. Nosotros estuvimos desde el 1968 hasta el 1990, un mercado totalmente cerrado al exterior. Totalmente cerrado. Aquí el empresariado era el rey. El rey, un poder enorme, que tenía ese consejo de hombres de empresa, que antes se llamaba de otra manera, la Asociación de Industria. Esos señores elegían hasta los candidatos a la presidencia de este país. Era tal el poder que se lo dio esa protección de la ley 299 al empresariado dominicano, que Joaquín Balaguer, convencido por Naciones Unidas de que no podía proseguir la situación de la República Dominicana de un mercado protegido únicamente para el productor nativo, porque eso hacía que dos efectos nocivos: que la calidad de los productos manufacturados se congelara porque no había competencia con el exterior, número uno, y número dos, que los precios se mantuvieran manipulados. O sea, nosotros estábamos consumiendo productos de baja calidad y a precios altos, comparables con los similares de la zona, de cualquier. Mientras eso pasaba, Centroamérica, que es el competidor natural nuestro con respecto al gran mercado que es los Estados Unidos de América, el mercado más grande del mundo. Mientras eso pasaba, en Centroamérica tenía ya una cultura de apertura de más de 30 años. Sí, señor. Y apertura, que como ustedes saben, significa competencia en calidad y precios, significa adopción de prácticas avanzadas de administración y de gestión, significa adopción de tecnologías, porque usted tiene que mantenerse actualizado para competir. O sea, nosotros hemos hecho mucho, Hay que reconocer
que a pesar de que nos pasamos todo ese tiempo, mucho más de 20 años, como la ley previó 20 años, pero se venció y siguió adelante. Un mercado protegido, ausente de tecnologías, de competencia, a pesar de ello, y que solo pudo vencerse por un decreto ley de Balaguer, para que ustedes vean el poder que tenían esos empresarios que usted conoce, la familia poderosa del país. Tenían un poder tal que ese presidente de la República, que un tolete de presidente, Joaquín Balaguer, que tenía el control de todo, incluyendo el Congreso, tuvo que pronunciar un decreto ley con el nuevo arancel y abriendo el mercado por la fuerza, violentando la Constitución, porque sabía que si mandaba ese proyecto al Congreso se caía, porque los congresistas del partido oficial, reformista social cristiano, y los propios de la oposición, por hacer precisamente oposición a Balaguer, todos se le iban a poner de acuerdo porque la influencia del empresarial era demasiado grande, más grande que la de Balaguer, y no iban a dejar pasar esa ley. ¿Sabe cuántos años hubo que esperar después de ese decreto ley? 2 años para que se modificara el arancel por ley. Mientras tanto, Balaguer lo impuso por vía administrativa y abrió el mercado y liberó los precios, que había un control de precios, además, eso era terrible. Bueno, esa experiencia vivida, que por suerte, por la habilidad de los dominicanos, somos increíblemente habilidosos. En muy corto tiempo recuperamos buena parte del terreno perdido con Centroamérica y nuestros pares. Y hay que reconocer, porque tenemos que reconocerlo, que el empresariado nativo rápidamente actualizó sus estructuras de producción y una buena parte ha sobrevivido al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica del 2005, que comenzó en enero del 2005. Miren, ese acuerdo, la verdad es que temíamos que muchas líneas de producción de la manufactura iban a perderse, porque se suponía que los centroamericanos, con todo ese tiempo que nos llevaban de apertura, de gestión, de avance, más los productos norteamericanos que también ingresan, iban a acabar, se iban a arrollar la estructura productiva. Pues no ha sido así. Ha resistido. Han mejorado la calidad, han mejorado los precios, han mejorado la capacidad de gestión. Aquí hay cadenas aquí hay empresas con una cadena de distribución tan poderosa que empresas grandes norteamericanas no la han podido penetrar ni suplantar. Óigame, poderosas. Esa, por ejemplo, si ustedes, les voy a poner un ejemplo, esa cadena de supermercados nacionales que nosotros tenemos, que vengan los americanos a competir con ellos, a montarle una paralela, que se atrevan, son tan buenas como las que ellos tienen y también suplidas como las que ellos tienen. Entonces, pero lo que quiero decir es que nosotros, ante nuestros ojos, ha pasado lo siguiente. El señor Trump anunció anoche un acuerdo de libre comercio nuevo con México. ¿Y sabe lo que le dijo a Canadá? Si quiere, se añade. Pero este acuerdo va. Y si quiere discutir uno nuevo, estamos en disposición de hacerlo. Y oigan lo que contiene el acuerdo. El nuevo pacto incluye el sector automotriz, uno de los puntos más disputados, con el aumento del porcentaje de los componentes que deben proceder de Estados Unidos y México. Del actual 62.5%, los componentes norteamericanos en la producción de autos mexicanos, una gran cantidad de autos de los que circulan en Estados Unidos y se exportan a todo el mundo, son hechos en México, con tecnología norteamericana y con marcas norteamericanas. Eso va a pasar a 75% ahora. 75% de las partes de cualquier auto que se produzca en México tiene que ser
de factura norteamericana. Y que el 40% de la producción sea hecha por trabajadores que cobren más de $16 la hora. También es, oigan eso. Toda la producción que se dedica a exportación de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, tiene que ser con trabajadores que ganen más o mínimo $16 la hora en México. Cosas que son atractivas porque usted que Trump nos ponga esa condición a nosotros. ¿Cómo van a estar los trabajadores? Del lado de Trump. Pero Mozart, no es para la sobrevivencia lo que... Buenos días, don Mozart. Buenos días, ¿cómo te va? Mozart, usted puede creer, oiga esto. Ese Trump va a dar mucha agua que beber. Sí, usted puede creer que es lo que estoy criticando de hace un momentito. Mire. Tremenda gestión que está haciendo ese hombre. Oiga esto, En medio de todos sus tweets. Sí, pero oiga lo que nos interesa a nosotros ahora. Lo que nos interesa a nosotros. Dime. No tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Sí. De todos los países involucrados en ese acuerdo, los centroamericanos y nosotros, a lo que peor le ha ido es a nosotros, esa es la verdad. Porque hemos perdido una buena... ha aumentado el déficit de comercio con Estados Unidos y de verdad que éramos los que estábamos menos preparados para la competencia. Eso le pasa al que llega tarde a los asuntos. Entre otras cosas, sí, es verdad. Porque negociamos en el último tren. Nosotros nos montamos en el último vagón del tren, nos estaba pasando por el frente. Gracias. Primero... y llegamos sin reconversión industrial. Y llegamos sin... Bueno, entre otras cosas. Pero oiga lo que pasó previamente. Nosotros estuvimos como el que usted lleva con una camisa de fuerza por muchos años, con una ley 299 que le impidió al mercado nativo no solamente tener que buscar tecnología, nuevas capacidades de gestión, capitales frescos para poder producir y competir con similares extranjeros, sino por 22 años se le garantizó un mercado a los empresarios. Ellos ponían condición, Mozart, de qué cosas se iba a hacer en este país. Claro, si usted tiene una generación completa fuera del mercado mundial, con su mercado cerrado a toda competencia, ¿qué usted cree que perdió? 25 años de experiencia perdió de asociación. Bueno, yo digo que lo hemos recuperado porque después de todo, al asociarnos al mercado centroamericano y de Estados Unidos en el 2005, nosotros hemos preservado buena parte de esa infraestructura. Pero debemos estar pensando en la necesidad de revisar nuestro acuerdo. Nosotros no podemos estar con la amenaza latente de que para el 2025 pueden desaparecer cultivos enteros, como el arroz, como la ganadería de leche y carne, la porcicultura, todo eso está amenazado. La avicultura completa, carne blanca y huevos, porque el acuerdo de libre comercio dice que a partir del 2025 nosotros no podemos ponerle trabas al comercio de ninguno de esos productos básicos, ni de la habichuela, ni del ajo, ni de la cebolla. Y no solamente de la leche y sus derivados, queso, yogur, todo eso, Mozart. Entonces, un momentito. Así como el señor Trump le planteó a México que el acuerdo le había sido negativo, que la experiencia era desagradable. Oiga usted, para el primer mercado del mundo, la primera potencia, Mozart, le dijo que eso había que revisarlo porque le había resultado negativo a sus intereses. Nosotros tenemos toda la autoridad del mundo para decirle a los Estados Unidos que ese acuerdo nos pone en peligro. Entonces, ¿de qué es que me quejo? Usted ha oído en lo que usted tiene de conocimiento, Mozart, en algún momento le pregunto,
alguna preocupación del gobierno dominicano, de los empresarios dominicanos, de los sindicalistas dominicanos, para darle seguimiento a esa ronda. Esa ronda tiene un año, esa ronda de negociación entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué nosotros debiéramos conocer los detalles íntimos de esas negociaciones? ¿Sabe por qué? Porque eso no se quedó ahí, eso llegó también a la agropecuaria. Ahí lo que dieron a conocer ayer fueron los ítems, las cosas más resaltantes de que se modifican. ¿No? ¿Por qué? Porque nos tocan a nuestros intereses. Y otra cosa, ¿sabe lo que puso de manifiesto ese acuerdo que anunció anoche el presidente Trump y el señor Peña Nieto? Lo hicieron los dos al mismo tiempo, de que llegaron a un acuerdo. Y oiga lo que le dicen a Canadá, que si quiere que se añada, oiga, y que si no, que revise, que están dispuestos a discutir uno nuevo con ellos. Óigame, oiga, pueden andar las cosas, ¿eh? Pero estamos hablando de acuerdos de comercio que generan, en el caso de Canadá y Estados Unidos, involucran 500 mil millones de dólares. Y en el caso de México y Estados Unidos, 350 mil millones de dólares, Mozart. 400 mil. Cosas grandes, de verdad. Entonces yo digo lo siguiente. Nosotros, que a veces nos pasan por el frente, por el frente de la casa, bultos grandísimos y no lo vemos. Procesiones completas nos pasan y no nos damos cuenta. En este caso sí debemos darnos cuenta. Sí debemos darnos cuenta. Contactar, tratar de ganar tiempo, de recuperar el tiempo perdido y conocer estos detalles. Porque si nosotros sí estamos necesitados de revisar el acuerdo. Y ya no Trump, que nos lo solicite a nosotros, no. Nosotros a Trump. Oiga usted por dónde anda la cosa. El chiquitico pequeño tiene que pedirle al grande. Mire, yo considero que ese matrimonio que usted, porque oigan esto, es un matrimonio sin divorcio. Ustedes sabían que eso no tiene plazo de terminación. Los acuerdos de libre comercio. Es como cuando tú te casas por la iglesia, Mozart, que no puedes divorciarte. Hay que ir un permiso allá. Allá arriba, al Vaticano, para que te autorice un divorcio. Eso es casi llegar al cielo. Óigame, eso es lo que nosotros firmamos con Centroamérica y Caribe. Un matrimonio sin divorcio. Entonces, un momentito, aquí hay que ahora procurar que se sensibilice el gobierno de los Estados Unidos y entienda que los pactados con ellos pero eso es, ¿saben dentro de qué tiempo? Dentro de 7 años que nosotros estamos expuestos a lo peor y no estamos enterados de eso, de los detalles de eso, y no le hemos dado seguimiento y nadie se expresa preocupado por eso. Ni el gobierno, ni los empresarios, ni los sindicalistas, ni tampoco nuestro economista de la primera línea. Bájale un chin, Pedro. ¿Pero a quién tú has oído, Mozart? Por favor. Bueno, está bien. Te la dejo de ese tamaño. Yo estoy hablando de seguimiento a estas negociaciones. Yo estoy hablando... Lo del peligro lo sabemos todos. Lo del peligro que enfrenta la República Dominicana por efecto de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos lo sabemos todos. Lo que yo digo es que esta negociación de un año, nosotros nos hemos hecho los chivolocos, no conocemos los detalles, qué la facilitó, cómo operó, cómo se movieron las fuerzas internas de estructuras productivas de cada país. Porque todas esas cosas debiéramos saberlas, ¿sí o no? Sí. Te las dejo de ese tamaño. Buenos días, Pedro. Buenos días. Elegante, más de tu. No, tengo un invitado especial hoy. Entonces, ¿Cómo? Que tenemos un invitado especial y yo con él soy definitivamente consecuente, porque lo ha sido con nosotros toda la vida. Bueno. Don Rafael Albuquerque. Sí, don Rafael Albuquerque. Sí. Buenos días, señores, buenos días. Pedro, mira, con relación a ese tema,
El hecho de que uno no esté informado, Pedro, no quiere decir que sectores que al final de cuentas son los que tienen, no solo tienen la responsabilidad, sino que son los sectores que pueden perder o una gran oportunidad como la que significaría una revisión de esos acuerdos, de ese acuerdo, ¿verdad? O definitivamente perder un gran trecho de lo que han ganado hasta el momento. Porque eso se va a consolidar entre México y Estados Unidos, se va a consolidar. Se pusieron clarito los dos. Y quiérase que no, México es una nación que en varios aspectos compite con nosotros. Adiós. Pedro. Pero ya, déjame ya decir, hay hasta menta. ¿Tú te acuerdas de las mentas tradicional nuestra? Déjame decirte. Ya son mexicanas. Pero déjame decirte. Aquí hay déjame decirte. Bueno. Tú sabes que yo siempre trato de ver el vaso. Y guatemalteca. Trato de ver el vaso medio lleno antes que medio... ¿Te acuerdas la menta de antes? Pero él no me va a dejar. Yo me sorprendí que decía que Guatemala es como. No hay menta, bolsas de la que tú sabes en los colmados. A Chile. Pero explíqueme esta situación. ¿Cómo yo debo interpretar? Sigue, Mozart, perdóname. Y además con una menta. No, para ponerte un ejemplo sencillo. Miren, déjenme decir, Pedro, me va a desconcentrar, no voy a poder. Sigue. Y tú sabes que esos son temas que yo no domino mucho. No, pero el que lo domina eso eres tú. Pero estás en la onda, Mozart. Es porque vas en la onda que me estoy entusiasmando. Pero mira una cosa, Pedro. Yo sí creo que aquí los sectores productivos y el gobierno y las autoridades están al tanto de todas esas cosas. Es muy difícil, Pedro, que en circunstancias como la que tenemos, ante un mundo como el que tenemos, abierto, una economía abierta, competitiva, muy agresiva, con mercados sumamente exigentes, y cada día lo son más, pero nos exige a nosotros Haití elementos de sanidad ambiental. Haití nos reclama sanidad ambiental en algunos. Haití. Ustedes saben lo que le quiero decir con eso, ¿verdad? Que es una nación afectada por todo, pero sí tiene sus reglamentos y en el marco de su mercado, bueno, ellos reclaman sanidad ambiental a la República Dominicana. Imagínate si eso es Haití, ¿qué no serán esas otras grandes naciones con las cuales nosotros felizmente tenemos acuerdos? Entonces, no es cierto que, Pedro, tú me excusas, que no van a estar al tanto de eso. Lo que pasa es que nosotros en ese aspecto, somos, como decía el presidente, de mecha corta. Y vivimos reaccionando a los eventos. Y no terminamos de entender que para usted competir en cualquier escenario, usted tiene que prepararse. Usted tiene que tener las armas, los instrumentales para usted poder reclamar ese espacio que Pedro está diciendo que nosotros debemos reclamarle a los Estados Unidos. Hay que empezar por enfatizar en eso que ha iniciado esta administración, del elemento de la competitividad, de procurarnos mejorar nuestra oferta exportadora, la calidad de nuestro servicio. Es que ¿cómo vamos a competir con un déficit terrible como el que tenemos de energía eléctrica, Pedro? Con los problemas que tenemos nosotros de energía. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos competir a ese nivel? Nosotros tenemos todavía muchos elementos en el plano incluso de la propia burocracia que fastidian de la propia legislación laboral en la República Dominicana, que son elementos fastidiosos. Y ni decir de esa actitud de un amplio sector del empresariado que sigue frenado, creyendo que el Estado tiene que seguir siendo paternalista y no facilitador, no paternalista. Es que lo quieren todo, engullírselo todo, sin dar nada a cambio.
No te estoy hablando de la reconversión industrial, pero tú no ves que todavía tenemos nosotros un sector como la Herrera, que fue un sector industrial. ¿Y en qué ha devenido eso? Es una oficina de campaña política y almacenes de importadores con el eslogan y la careta de industrial. ¿Dónde están los industriales de Herrera? No están. Ese cuento. Eso es Ya hay lo que es paquete de almacenes. de almacenes, Pedro. Entonces, que importa lo que entonces ellos más o menos queremos ir a esos mercados. armaban. Vamos a hacer lo que estamos haciendo. Vamos a hacer lo que hemos hecho y lo que hemos logrado muy bien en el sector turismo, por ejemplo. No estamos nosotros ahí. Vamos a hacer lo que hemos hecho con el tabaco. Vamos a hacer lo que estamos haciendo con el cacao. Empleándonos a fondo. Vamos a hacer lo que hemos hecho con el arroz, para no ir muy lejos, con el arroz. ¿Tú sabes por qué no existe? Lo que pasa es que no queremos bajar el lomo. Así mismo es. ¿Tú sabes por qué no existe una planta regasificadora de gas natural en San Pedro? ¿Y por qué no hay un gasoducto? Por esos marchantes. No, porque tanto Jaina como González Bunter quieren que la CDL compre la energía Estado por 5 años y coger con ese contrato, de garantía a buscar la planta y hacer la inversión. ¿Con qué? O sea, que sea el Estado el garante de todo. Óyeme, ¿cómo tú vas a reclamarle? ¿Cómo tú le vas a reclamar? Que no lo tienen. ¿Cómo tú le vas a reclamar a un presidente, a un presidentazo? Dame yo fuñir la pita un chin. Que sí sabe de eso, que es Donald Trump. Porque ese sí sabe de negocio. No, pero ese sí sabe de eso. Ese no es un improvisado. Oye, de un 62% de piezas de origen, ese toletazo sí sabe lo que está haciendo. La incrementó un 75%. Ese sí lo para cualquier auto. Ese sí sabe lo que está haciendo. Ese sí sabe lo que está haciendo. Entonces tú no le puedes ir a este hombre con cualquier mojiganga. Y con eslogan y cosas. No, tú tienes que irle ahí con elementos que le digan a ellos, vale la pena sentarse a revisar con República Dominicana eso. Y páguenme lo que eso vale para que tampoco no me hagan dumping. Paguen lo que vale eso, hacer un auto. Le digo a los mexicanos. Exactamente. Porque no es un fly. No, porque no es un fly. No está negociando con un... Pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, usted tiene que prepararse para eso. Yo te dije a ti que lo primero fue que llegamos tarde. Llegamos tarde. ¿Por qué? Por la misma falencia política y empresarial. En ese momento. La misma falencia. Ese cortoplacismo, esa mirada corta. Mecha corta, como dijo el presidente, mecha corta. Previsores, se dan cuenta que se acabó el arroz cuando van a cocinar. Exactamente. Ay, pero eso no puede ser. Oiga. Eso no puede ser. Ya las naciones no pueden estar en eso. Tú sabes el tiempo que se pierde aquí, Pedro, el tiempo que pierden estos marchantes. Tú ves aquí empresarios perdiendo el tiempo, involucrados en asuntos, en nimiedades políticas y en pendejadas, en vez de estar empeñados realmente en darle carácter y profundizar esa alianza público-privada. No, hombre, la ocupación de ellos es darle un palo al Estado. No, pero así no. Un tablazo. Pero bueno, ya te hablé del tema. Tablazo. Eso me sirvió para ponderar la gestión del presidente Donald Trump, vilipendiado por esa camarilla de medios de comunicación estadounidense. Sí, es verdad. Con la participación es verdad. Alabarderos locales. Es verdad también. Regionales, la región, alabarderos locales. Medios informativos que no le perdonan haber vencido a Hillary. Que perdieron todos. Que no le perdonan a pesar haber del vencido chantaje, a Hillary. de las falsedades, de las noticias falsas, de la manipulación. A pesar de todo eso, el hombre se impuso. Como no le perdonan y al hoy, PLD, ese pueblo, los Estados Unidos, los trabajadores, están respaldando su gestión. Como la sociedad civil no le perdona al PLD haberle cerrado el paso a Peña Gómez. Todavía hoy. Pero déjame seguir. Déjame defender a mi sector empresarial, a nuestro sector productivo nacional, al señor del Fenatrado, que baje un poquito el tono. Sí, hombre. Y que se acuerde que es sentencia. Sí, hay hombre. una sentencia. Una sentencia. Ya
al máximo porque fue Tribunal Constitucional ratificando una sentencia de otro tribunal de romper con el oligopolio y el monopolio del transporte de carga en el país. Por eso, Pedro, es que yo me enojo cuando veo gente aquí que le dispara a iniciativas tan ponderables como esa que está proyectada hace tiempo de tren de carga y de pasajeros. Porque esos son de los componentes que nos van a ayudar, como nos está ayudando el teleférico y nos está ayudando el metro de Santo Domingo, a ir rompiendo esas amarras con el desorden, con el caos, y la manipulación, con el abuso, con la manipulación que se da en el transporte en el país. Este hombre envalentonado, eso de estar, fíjense cómo el otro día el Intran anuncia que va a entrar la cuestión de estas leyes de los camiones que tienen esas luces terribles. Sí. Y pararon el ¿te imaginas lo que me pasa? Y pararon el de las Américas, el peaje, unos camioneros. ¿Te imaginas? Y cualquier situación, un camionero te agarra y te para la aduana y te para eso. Ya eso, el señor el empresario del transporte, porque son todos empresarios, sí, tienen que entender que esos son procesos irreversibles. El ordenamiento nacional del país. Acogerse. El país no puede seguir en eso. Acogerse a lo que dice la Constitución de la República con relación al monopolio. Y si ya usted tiene sentencias definitivas, no se envalentone, porque usted siguió todos los procesos que había que seguir, se siguieron, y esos empresarios siguieron el proceso y esperaron, no trataron de imponer como ustedes han tratado de imponer su carga, sus camiones. Ellos esperaron. Bueno, ya hay una sentencia definitiva que dice que el mercado está abierto de transporte de carga. Entonces no obliguen a las autoridades a reprimir, porque aquí ya hay que hablar claro, a reprimir. Porque si ustedes no se acogen y se van al bandolerismo, que es lo que suelen hacer, para tratar de imponerse, entonces el Estado está obligado a imponer la ley. Yo quiero nada más hacerles advertencia a ellos. Y van a encontrar, ese Estado va a encontrar todo el apoyo de la población. La va a encontrar. Entonces, yo lo que creo es que si hay una virtud que tiene la administración del presidente Danilo Medina, es que tiene como 8,000 mesas de diálogo, Pedro. Donde quiera abre una mesa para dialogar con la participación. Todo lo que se ha hecho en el transporte, por ejemplo, ha sido con una participación activa de esos mismos transportistas de carga. Han encontrado un espacio para el diálogo y para discutir sus propuestas, pero hay una sentencia y es bueno que FENATRADO lo sepa y que acoja como debe acoger eso, como lo tiene que acoger cualquier otro sector. Aquí hay que respetar la ley. Hay que respetar la ley. Otra cosa, Pedrito. Me gustó la reunión del presidente con los eléctricos. No me preguntes porque tú tampoco sabes lo que se trató ahí. No, yo no sé. No. Pero todo ¿qué sabes? El entramado oficial ¿Qué te llegó? Del sector eléctrico con el presidente de la República. La primera señal de esa reunión es que el presidente de la República no ha perdido un ápice así en su esfuerzo y su voluntad de echar hacia adelante todos los proyectos que están en marcha en materia de reforma al sector eléctrico. Que como dijo aquí hace unos días, ¿cuál fue que dijo? Yo estoy fuñón de la cabeza. Alguien del sector eléctrico vino aquí y nos dijo a nosotros, confíen porque todo lo que tiene que ver. Fue el señor ministro de Energía y Minas. Se te va a olvidar. Tony Isa dijo ahí lo dijo.
y luego lo refirió en el almuerzo. Sí, y luego nos lo refirió en Todo lo que tiene que ver con los compromisos del gobierno, del Estado, para echar hacia adelante el pacto fiscal, el pacto eléctrico, se va a echar hacia adelante. Y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Esa reunión del presidente con todo ese equipo eléctrico fue precisamente en esa dirección de ratificar esa voluntad política de resolver de una vez y por todas el problema eléctrico. Y de no detener, primero poner en claro, porque tú sabes quién estaba ahí, ¿verdad? Sentado junto con los eléctricos, el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, porque ahí es que se mueven los panes. Los recursos, las fuentes de financiamiento de todos y cada uno de los proyectos que están en marcha para esa importante, vital e impostergable reforma del sector eléctrico nacional, están ahí precisamente aposentados ahí. Y cualquier explicación o cualquier requerimiento, yo estoy seguro que ayer todo eso se esclareció ahí para que si alguien tenía alguna duda dentro del entramado oficial de la firmeza de la resolución por si algún funcionario de afrontar el tema, por si algún funcionario del sector eléctrico tenía alguna duda, y aparecen, porque te estoy diciendo que aquí esas son callosidades, porque si algo ha tenido el PLD, y particularmente ahora veo en esta gestión del presidente Danilo Medina, es que no ha reparado en pisar esas callosidades en su empeño por continuar hacia adelante las reformas estructurales que están en pie en el país y que se iniciaron por allá, por el 1992, porque le dejó su colita al presidente Joaquín Balaguer, cuando inició ese proceso de cambio que necesitaba la República. Fue en el 90. Comenzó por ahí, comenzó con un decreto en agosto. En agosto del 90 se lo mandó a orden con el general Pérez Bello. Y continuó por ahí. Y le dijo, publíqueme eso y que no se entere nadie. Y ese proceso de reforma abrió el mercado lo colocó en manos del Partido fuerza de la Liberación Dominicana con el presidente Leonel Fernández, que continuó la marcha. Y fíjese por dónde andamos, que estamos ante el principio del fin, no solo de los apagones, sino de una tortura terrible sobre el sistema productivo nacional, que es el componente de mayor costo, es precisamente el eléctrico. Eso no puede ser. Y la mayor angustia del pueblo dominicano, del pueblo llano, son precisamente los apagones. Y el mayor entramado mafioso que ha tenido la República, donde ha participado funcionarios y empresarios, involucrar a las principales familias del país. Está involucrado. Ha sido precisamente el sector. Familias la mayor del país estafa. Están involucradas la mayor estafa, en esa estafa. La mayor estafa ha sido ahí hasta que vino el basta ya, el 27 de febrero del 2013 del presidente Danilo Medina. Y la feliz iniciativa de construir Punta Catalina para darle la dignidad al Estado de sentarse en una mesa de negociación con esos eléctricos y decirle, bueno, vamos a ver ahora. Porque yo tengo 700 megavatios sobre la mesa a 8 centavos de dólares. ¿A cómo lo aportan ustedes? No, le dijo, yo no te puedo pagar más de 8. Y ya. Te estoy pagando 12. Y sin terminar esa Punta Catalina, sin terminar, ya los contratos que han salido han tenido que salir a 8 centavos de dólares, no a 12. No a 12.5. Y mucho menos a 16. Mucho menos a 16, como estaban. Entonces esa reunión de ayer a mí me dio mucho aliento. Porque a los funcionarios, Pedro, siempre hay que tocarle así, mira, despierta y mira por dónde que vamos, para que no haya confusión. Y para que no vengan después de que yo creía que, no, aquí no hay nada que yo creía. Aquí hay una voluntad y hay proyectos que están encaminados, que tienen dirección y que deben ser seguidos a pie juntilla por el funcionarato. Por eso me gusta eso, que no me descuide, no se descuide nada, que a todos se le dé seguimiento. Desde la visita sorpresa por allá, por Guananico, por allá, en una simple plantita que el presidente dispuso, y va y ve, déjame ver en qué están esta gente, hasta las grandes manifestaciones y obras con grandes inversiones como es Punta Catalina. Así que yo
creo, esperen para que ustedes vean, no se ha dado a conocer nada de eso, pero esperen para que ustedes vean los resultados de esa reunión tan importante de ayer con el sector eléctrico. Puedo del presidente de la puedo República. adelantar Tenemos que ahí una pequeña información que sí la tengo de primera mano. Sí. Sabes que cosas como esa tan seria no la puedo inventar. Puedo adelantar que Punta Catalina corrigió los amagos que hubo. Sí. Yo te lo dije a ti. Los amagos que hubo de perjudicar, posponer su entrada. El Estado, por la vía que sabe hacerlo, le hizo saber al consorcio que tenía que, según las normas contractuales, pasar de manos ahora a la Tecnimont, que es la italiana, la que ha instalado más de 200 centrales a carbón en el mundo, a dirigir el proyecto en la fase final. Porque según el contrato, Tecnimont es la que tiene que entregar operando, exacto, operando. Ella tiene que ponerla a encender y operar, según el contrato. Sí. No es Odebrecht, no. Es Tecnimont, la italiana del consorcio. Entonces ya esa italiana cogió control de la cosa, y el otro, Odebrecht, que es lo que sabe de ingeniería civil, se ocupe de eso. Que ya concluyó su obra, ya tiró la infraestructura. Por eso, por eso los tiempos se van a recuperar. Exactamente. La dejo de ese tamaño. Ya tú tenemos nuestro invitado aquí. Señor. El doctor Rafael Alburquerque Zayas Bazán, como le dicen. Gran amigo nuestro. Ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un gran amigo, aliado, compañero del expresidente Leonel Fernández, que recién acaba de dar su primer llamado de atención, en el sentido de que va por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ir a una pausa y entonces retornamos con el doctor Alburquerque. Siempre agradecidos por su sintonía. Como ustedes saben, el objetivo de Diario de 4 es mantenerlos enterados de los diferentes acontecimientos que ocurren tanto nacional como internacional. Por eso, acaba de llegar el momento de compartir las noticias internacionales. Estados Unidos y México están limpiando asperezas, al menos a nivel comercial, y en este contexto han anunciado un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, o TELECAN, en vigor desde el 1994, en el que por ahora no estará Canadá. El país norteamericano no ha formado parte de este primer tramo de las negociaciones y, según ha asegurado Donald Trump, está por ver si pueden ser parte del pacto. Es un gran día para el comercio, es un gran día para nuestro país, ha dicho el presidente estadounidense en el despacho Oval de la Casa Blanca, donde ha conversado por teléfono con su todavía homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, al confirmar que habían logrado cerrar el pacto bilateral tras semanas de intensas negociaciones. Es un acuerdo increíble para ambas partes. Así, el nuevo acuerdo será bilateral entre Estados Unidos y México. Washington ha decidido dejar atrás el nombre de TELECAN para llamarlo Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y México, si bien Peña Nieto ha comunicado su intención de incorporar pronto a Canadá. El gobierno canadiense, por su parte, se ha mostrado receloso y ha respondido que solo firmará el nuevo tratado si es bueno para su país. Solo firmaremos un nuevo TELECAN que sea bueno para Canadá y bueno para la clase media, ha afirmado un portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores canadiense. El presidente francés Emmanuel Macron instó a la Unión Europea a no poner solo en manos de Estados Unidos su seguridad y asumir su responsabilidad en la defensa para garantizar su soberanía de forma autónoma. La seguridad de Europa no puede depender solamente de Estados Unidos. Somos nosotros los que debemos garantizar la seguridad europea, declaró el mandatario en un discurso en el Palacio del Eliseo para presentar sus directrices de política exterior a los embajadores franceses. La autoridad pidió que la reflexión
resolución para reordenar la arquitectura de la defensa europea incluya no solo a los socios comunitarios, sino también a Rusia. Asimismo, consideró que Europa nunca había avanzado tan rápido en materia de defensa y anunció que en los próximos meses propondrá un proyecto para reforzar la solidaridad en materia de seguridad en la Unión Europea. Las autoridades australianas buscan a un grupo de inmigrantes indocumentados que se adentraron en una zona infestada de cocodrilos después de que el barco en el que viajaban encallara frente a las costas del país. La búsqueda de los desaparecidos tiene lugar en el área del bosque Daitre, en el extremo septentrional del estado australiano de Queensland, en el noreste del país. El grupo sería una veintena de personas, según indicaron varios testigos que vieron a varias personas atravesando las carreteras y corriendo hacia el bosque infestado de cocodrilos de estuario en su intento por huir de la policía. Las autoridades informaron de que 13 personas fueron capturadas y trasladadas a la ciudad de Cairns, en la costa norte de Queensland, después de que el barco pesquero ilegal en el que viajaban encallara cerca del río Daitre. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo a la agencia local de noticias que la prioridad es confirmar la seguridad y el bienestar de la gente del barco pesquero. Los servicios de emergencia han atendido a 2 personas que están detenidas que presentan síntomas de fiebres y escalofríos. Los servicios de emergencia han atendido a 2 personas que están detenidas que presentan síntomas de fiebre y escalofríos. La policía del estado de Queensland evitó comentar sobre el incidente. Según datos oficiales, se trata de la primera embarcación que llega al país desde 2014, aunque según la edición australiana del periódico The Guardian, en agosto del año pasado llegaron 6 inmigrantes indocumentados chinos a la isla Saibai en Queensland procedentes de Papúa. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.